Nosotros, hermanos, seguimos con la serie que empezamos hace unas semanas atrás y es sobre la obediencia. Amén. Vamos a seguir nosotros hablando sobre la obediencia. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Bueno, hay muchas cosas que a nuestra propia opinión son correctas, pero al final, hermanos, nos llevan a la desgracia, nos llevan a la desdicha. Dice la Escritura aquí, pero su fin, dice, es camino de muerte. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos hacer las cosas de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Usted y yo ya hemos aprendido, ya hemos escuchado una y otra vez que nosotros debemos de regirnos a través de la palabra de Dios para que las cosas nos salgan bien. Y si aún nosotros pasamos adversidades, que es lo que vamos a estar viendo también aquí en este día, podamos estar nosotros protegidos o contar con el favor de Dios. Hace mucho tiempo, cuando estaba ahora sí en la primaria, decía el maestro, ¿saben qué? Nos decía a todos los alumnos: las personas que estén haciendo relajo, las personas que no estén poniendo atención, las personas que estén platicando, las que estén jugando, las personas, ¿verdad?, que están incomodando a sus compañeros, decía el maestro, no va a salir al recreo, se va a quedar sin recreo y aparte va a hacer 3 planas, ¿verdad?, que diga, debo de portarme bien en el salón de clases. Son cosas que usted y yo, ¿verdad?, allá en México, pues vivimos, pasamos. Son cosas que aquí en este tiempo y aquí en las escuelas, ¿verdad?, de aquí, pues, de Estados Unidos, pues, no vemos algo así. Los maestros no disciplinan o no corrigen de esa manera. Ya tendrán su forma o maneras, ¿verdad?, de corregir o de disciplinar quizá, pues, a los alumnos. Pero nosotros en aquel tiempo, el maestro era lo que decía. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, estábamos haciendo relajo, no poniendo atención. Y cuando decía, ¿verdad?, el maestro, la persona que siga así se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin recreo y aparte va a hacer 3 planas, ¿verdad? Que diga, debo de portarme bien, dice, en el salón de clases. Y pues esa era una advertencia que nos hacía e inmediatamente pues muchos mejor ya guardábamos silencio, ya nos quedábamos callados. ¿Por qué? Porque queríamos salir pues a jugar. Desafortunadamente, hermanos, las personas o los niños que no hacían caso pues se quedaban en el salón. Se quedaban en el salón, se quedaban sin salir a jugar, sin salir, ¿verdad?, a disfrutar el tiempo de recreo. Y aparte se quedaban, hermanos, trabajando, haciendo las planas, porque el maestro les decía, cuando yo regrese tienen que mostrarme esas planas, si no, viene otro castigo. Entonces veían los niños castigados, ya sin poder jugar ni siquiera dentro del salón, pues se ponían a trabajar y pues para su desgracia, por decirlo de esa manera, tenían que estar escuchando todos los que estábamos allá afuera, ¿verdad?, corriendo, gritando, jugando y pues todo lo que uno hacía, ¿verdad?, en ese tiempo de recreo. Y hermanos, para esto, hermanos, nosotros vamos a entrar y vamos a ver sobre el tema la obediencia y las adversidades. Amén. La obediencia y las adversidades es el tema del día de hoy. Y para que nosotros, hermanos, entremos a esto ya, al tema, vamos a ver el primer punto, que es adversidades por la desobediencia. Amén. Adversidades por la desobediencia. Y ahorita nosotros viendo este ejemplo, que es muy sencillo, muy práctico y fue vivido, pues podemos entender, ¿verdad? La adversidad para esos niños fue, por no desobedecer, pues quedarse, ¿verdad?, sin jugar, sin salir al recreo. Y vamos a ver nosotros un ejemplo que lo estuvimos nosotros viendo la semana pasada, pero es lo que es la historia, ¿verdad?, de Jonás. ¿Qué es lo que ocurrió con Jonás? Dice en la Escritura, usted lo puede leer después, el capítulo 1, ¿verdad? Usted puede leer la historia, nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada, pero dice que Dios vino a Jonás
y le dijo: ¿sabes qué? Levántate y ve a Nínive, predica, dice, en contra de ellas. ¿Por qué? Dice, porque ha subido su maldad, dice, hasta mi presencia. Se han portado tan mal, dice, que ya me han colmado, vamos a decirlo así, la paciencia, y voy a descender, ¿a qué? A destruirlos. Y sabemos que Jonás, en vez de ir a Nínive, dice que bajó, descendió, tomó un barco completamente a la dirección contraria de donde se encontraba la ciudad de Nínive, y se fue. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues también mirábamos de que levantó una grande tempestad el Señor, que el barco, dice, casi se partía en dos. ¿Amén? Los marineros pues tuvieron miedo, tuvieron temor y empezaron a echar todo lo que traían, o la mayor parte de la carga que traían en el barco, para aligerar el barco. ¿Para qué? Pues para sobrevivir. Y Jonás lo que hizo, agarró, se metió allá a la bodega y se fue a dormir. Y se quedó dormido, no nada más se fue a dormir, se fue a dormir, se quedó dormido. Entonces el capitán se da cuenta, va y lo levanta y le dice: oye, ¿qué estás haciendo aquí, dormilón? ¿No estás viendo que estamos a punto de morir y tú aquí bien a gusto? Levántate, clama a tu Dios, dice, a ver si Él nos puede salvar. Entonces los marineros parece entonces estaban echando suerte, y resulta que la suerte cayó en Jonás, para saber por qué había venido o por quién había venido esa desgracia. Entonces la suerte cae en Jonás y le dicen: ¿qué has hecho? Entonces Jonás dice, pues en otras palabras, he desobedecido a mi Dios, a Jehová, al cual temo, al cual sirvo, y en vez de ir a predicar, pues agarré y me vine para acá. Y empezaron a pagar pues las consecuencias. Entonces dice: ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues échenme al mar y el asunto se les va a resolver a ustedes. Entonces estuvo a punto él, de todos modos, hasta de ofrecer su propia vida. ¿Para qué? Para que pagara, ¿verdad?, el castigo que Dios le había dicho a Jonás, que si no se arrepentían, pues iban a perecer, iban a ser destruidos. Más sin embargo, vemos la historia como lo toman, lo avientan, y Dios dice que tenía preparado, en el capítulo 1, versículo 17, cuando avientan a Jonás al mar, dice la Escritura: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, dice, en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Una cita que dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser la señal que les iba a dar a los fariseos, que les iba a dar a los escribas, cuando llegó y le pedían pues señal, y les dijo: no, esta generación adúltera, esta generación perversa me pide a mí señal, me piden a mí hacer milagro para que crean en mí. No, la señal que les va a ser dada, dice, es la misma de Jonás, ¿verdad? De estar 3 días pues en el sepulcro, pero al tercer día resucitar. Bueno, aquí Jonás entra en el vientre de este pez, y es lo que nosotros comentábamos en parte pues la semana pasada. Pero yo lo traigo aquí a la memoria, hermanos. ¿Por qué? Porque las adversidades, hermanos, que nosotros estamos viviendo, puede ser por nuestra desobediencia. Aquí Jonás entró a este vientre de este pez, o a la panza del pez, y dice la Escritura que duró 3 días. Amén. Y también, hermanos, podemos ver esto que yo les dije la vez pasada, que no era un lugar agradable. Y yo quiero ya enfocarme respecto de esta situación. El permanecer, hermanos, en el vientre del pez fue como estar sepultado dentro de un ataúd vivo. Es como él estuvo, como si él hubiera estado en un ataúd bajo tierra, ahora sí, pero vivo. Y nosotros podemos al menos pensar o imaginarnos esta situación o este evento o esta escena, y lo podemos traer a nuestra memoria y decir: ahí está Jonás, está a lo mejor 2-3 metros bajo tierra, está sepultado, está en un ataúd, y ahí está él, pero está vivo. Ahí ya lo podemos traer nosotros a la memoria, o podemos imaginarnos inmediatamente esta escena. Pero vamos a imaginarnos un poquito más, de que nosotros estuviéramos en su lugar. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia, hermano, nos trae a nosotros adversidades a nuestra vida. Ahora imagínese usted dentro de ese ataúd, oscuro, sin que nadie lo escuche, sin quizá poder moverse, o moverse quizá poquito porque quizá está más amplio, pero él estaba
en el vientre de un pez. ¿Cómo estuviera ese lugar? No sé cómo nos lo podríamos imaginar, pero es un lugar completamente desfavorable. Pero lo que sí nos podemos imaginar es estar dentro de un ataúd a 3 metros bajo tierra y vivos. La desesperación, la angustia, el terror, el miedo. Y se ha visto casos, hermanos, de que ha habido gente de que la han sepultado y de repente vuelve a la vida estando sepultado, estando en el ataúd, y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya cuando está en aquel cuerpo, ven que estaba arañada la tabla o el ataúd por dentro, estaba destrozado, pero daban señales de que aquella persona volvió a vivir. Entonces algún tipo de enfermedad, hermanos, para el doctor está la persona muerta, pero al paso del tiempo como que vuelve a la vida. Imagínense qué desagradable, imagínense qué triste, qué desesperante. Es algo de tener miedo, de tener temor. Yo hace mucho tiempo miré esta escena, yo quedé impactado al momento de estar viendo, ¿verdad?, en la televisión, cómo estaba batallando esta persona, cómo estaba sufriendo la desesperación, la angustia de estar gritando, de que nadie lo escuchaba, nadie podía socorrerlo, que la gente caminaba incluso ahí cerca, nadie lo escuchaba y él desesperado. La gente caminando a un lado de la tumba donde él fue enterrado, él estando y él gritando y que nadie lo escuchara, sin luz, sin agua. Y yo yo estaba viendo esa escena, yo quedé tan impactado que me dio a mí mucho miedo y me dio temor, que yo, hermanos, duré años con esa imagen. Y fue tanto el miedo que yo pensaba, y si llego a morir me sucede lo mismo, o si me hacen lo mismo. Y yo duré años, hermanos, y esto es que les cuento es verdad. Yo lo miré de chico, de niño, esta imagen. No me acuerdo si haya pasado en una película o una de las famosas novelas, ¿verdad?, que pasan en la televisión. Y yo quedé tan impactado que yo duré años con este miedo y con este temor. Y no fue tanto así, hermanos, más bien fue tanto así el miedo y el temor que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero esto. Imagínense qué tanto tiempo. Y no quiero estar diciendo de que estuve en un tormento, sino que simplemente cuando yo recordaba la muerte, o que alguien moría, o que alguien había sido accidentado, X, y que a mí se me traía que yo sentía miedo, pero yo sentía miedo por mí. ¿De qué? De no estar en esa situación. Entonces, al llegar a los pies de Cristo, me acuerdo muy bien, porque en un tiempo le dije, ¿sabes qué, Señor? No. Y yo hasta entonces fui libre de eso. Amén. Entonces, les pongo este ejemplo, hermanos, para que nosotros veamos que la desobediencia que Jonás tuvo o que hizo para con Dios lo llevó a una adversidad. Amén. Nosotros podemos entrar en adversidades, situaciones malas, problemas, dificultades, cosas, hermanos, que realmente no son nada agradables y son por desobedecer. Nosotros como niños, como yo les decía ahorita, estos niños se quedaron sin recreo por ver desobedecido, y aparte tenían que trabajar. O sea que no disfrutaban ni siquiera quedarse ahí y decir, pues no salgo al recreo, pero aquí podemos jugar. No, Señor, se tuvieron que poner a trabajar también. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado en poner atención a lo que estamos escuchando de parte de Dios. Porque por nuestra propia desobediencia, como estaba diciendo ahorita, el primer punto que estamos nosotros aquí viendo, ¿sí?, que nos llevan a las adversidades. Entonces, podemos pasar grandes adversidades en nuestra vida, días difíciles, tiempos desagradables, situaciones malas, diferentes tipos de problemas, y debemos, hermanos, poner atención qué es lo que está viviendo usted, qué estoy yo viviendo en este tiempo, qué estamos pasando, cuál es su situación, cuál es mi situación, por qué lo estamos pasando, por qué lo estamos viviendo. ¿Será el mismo caso de aquí de Jonás, en el sentido de que desobedeció a Dios y que Dios lo llevó a una adversidad completamente desfavorable para su vida? ¿Qué es lo que usted está pasando en este tiempo, durante este tiempo, que quizá puede decir,
oye, yo solito me fui y me metí en este problema. Porque a veces así somos muy dados, hermanos, a que los problemas que nosotros tenemos y estamos pasando fue porque nosotros fuimos a buscarlos, no porque realmente los problemas vinieron a nuestra vida, sino que por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, por nuestras malas decisiones, vamos y nos metemos a esas adversidades. Y ahora sí, cuando estamos en las adversidades, aquí estuvo Jonás en la adversidad, ¿qué es lo que dice el capítulo 2? Que ya se puso a orar. Se puso a clamar a Dios, le pidió perdón. ¿Para qué? Para que lo ayudara. Y es cuando nosotros también llegamos a ese punto y hasta entonces es cuando despertamos y empezamos ahora sí como Jonás a llorar, a pedirle a Dios perdón, a pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle a Dios que nos saque de ese problemón en el cual nosotros mismos fuimos y nos metimos, porque la advertencia estaba dicha. El mandamiento estaba expuesto y nosotros agarramos y mejor hacemos lo que bien nos parece. Como leíamos ahorita al principio, hay camino que al hombre le parece derecho. Muchas cosas a nuestra propia opinión son correctas, pero dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte. El fin, hermanos, por desobedecer, el fin, hermanos, por buscarlo a nuestro parecer, nos lleva a la desgracia. Entonces aquí vemos este caso de Jonás, cómo lo llevó a la desgracia, a una adversidad, por ver desobedecido a Dios. Nosotros, hermanos, escúchame bien, ¿podemos desobedecer a Dios? Sí. ¿Debemos? No. Pero cuando lo hacemos y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, hermano, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿a qué estaríamos jugando o a qué estamos jugando? Ahora, como uno dice, no juegues con lumbre, porque en un momento te vas a quemar. No esperes o no esperemos a estar jugando con Dios, a obedecerlo o no obedecerlo, a desobedecerlo, o cuánto podemos nosotros pecar y que Él no nos va a castigar. No, hermanos, debemos de tener nosotros mucho cuidado en regresarnos al camino correcto. Si nosotros ya estamos en un tiempo, y usted puede ser una persona que puede usar su inteligencia, puede usar la verdad, ahí ahora sí como uno dice, su cerebro, y empezar a ver por qué está batallando, por qué está sufriendo, y posiblemente si es por la desobediencia, no seguir en el mismo camino, no seguir en la misma situación, no seguir en el mismo hoyo, porque al fin y al cabo Dios no es quien sufre, quienes sufrimos somos nosotros. Dios que nos quiere y nos ama, claro que sí, pero quien está sufriendo y batallando somos nosotros en medio de esa situación. A Dios nada lo puede tocar, nada lo puede dañar. No hay nadie de lo creado, ni ángeles, ni potestades, ni el mismo Satanás puede hacerle daño a Dios, hermanos. Mucho menos nosotros. Entonces es poner atención y decir, Señor, de aquí realmente he caído. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que hizo Jonás. Ser humildes. Reconocer el error y decir, ¿sabes qué, Señor? Me he aferrado a esta situación, me he aferrado a estar haciendo esto, no me he vuelto atrás, lo he hecho una y otra vez y más sin embargo no he puesto el interés debido y ahorita estoy en esta situación en la cual es una situación adversa. Pero hermano, si no llega a ese punto, usted puede también darse cuenta que va hacia allá. No espere a llegar hacia ese punto, no espere a llegar cuando realmente ya se inundó completamente y entonces ya voltear al cielo y decir, Dios, perdóname y Dios, ayúdame. Amén. Bueno, estamos viendo adversidades por la desobediencia, que es el primer punto. Vayamos a Números capítulo 20. Vamos a ver otro ejemplo. Y aquí también vamos a ver nosotros lo que ocurrió por la desobediencia. Números 20, versículo 7, dice la Escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, ¿verdad?, el báculo, y reúne la congregación, al pueblo, tú y Aarón, ¿verdad? Aarón sabemos que es el hermano de Moisés,
fue el hermano de Moisés, fue el sumo sacerdote. Bueno, tú y Aarón, dice, tu hermano, y habla, dice, a la peña, habla a la roca, a vista de ellos, a vista del pueblo, y ella dará su agua, la roca, ¿verdad?, va a dar su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, al pueblo, delante de la peña, de la roca, y les dijo Moisés, ¿verdad?, oíd ahora que rebeldes. Fíjense nada más, rebeldes. Esta palabra lo podemos también nosotros traducir como desobedientes. Oíd ahora desobedientes. Le está hablando al pueblo. ¿Quién? Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Les pregunta, ¿verdad? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, o sea, por cuanto ustedes no fueron fieles a mí, por cuanto ustedes no me obedecieron para santificarme, para honrarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto, ¿verdad?, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bueno, aquí está la historia, aquí está el pasaje. ¿Qué es lo que le di? Porque Dios le dice a Moisés, ve y háblale a la peña para que salgan aguas de ella. Porque el pueblo una vez más empezó a murmurar y empezó a hablar en contra de Moisés. Moisés ya ahora sí preocupado va delante de Dios y dice, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Entonces Dios le dice, ve y háblale a la peña, para que la peña, dice, les dé su agua y todo el pueblo junto con sus animales beban. Entonces Moisés va, dice la escritura, y les dice, hey rebeldes, hey desobedientes, ¿acaso les podré yo sacar agua de la peña, de la roca? Y dice que agarró su vara cuando Dios le había dicho, háblale. Fíjense nada más, la instrucción de parte de Dios es, háblale. Una instrucción muy sencilla de hablarle a la peña para que soltara las aguas y tomara agua el pueblo y todo su ganado. Mas agarró el báculo, la vara, y dice que le golpeó la peña 2 veces. ¿Y qué pasó? Sí salieron aguas. Pero por esa desobediencia, Dios le dice en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no fueron fieles a mí, no me obedecieron, ¿verdad?, para santificarme delante de los hijos de Israel, delante del pueblo, dice, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón, al momento de nosotros leer esto, ellos estaban considerados de parte de Dios para también introducir ¿a quién? ¿A la tierra prometida? Al pueblo. Moisés fue el libertador de Egipto, pero aquí lo vemos que también Dios tenía planes para él y había considerado de que también él lo introdujera. Nosotros ya sabemos la historia, conocemos la historia, quién introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, Josué. Pero ¿por qué? Por la desobediencia de Moisés. Porque Dios le dijo, habla a la peña, y él dijo, agarró y la golpeó. Adversidades, hermanos, por la desobediencia. La desgracia, hermanos, en este caso, por no obedecer, fue la muerte. Se lo digo de nuevo, la desgracia en esta situación de Moisés y Aarón, por no haber obedecido, les costó la vida, murieron. En ese mismo pasaje usted puede seguir leyendo y se dará cuenta que Aarón fallece. Más adelante Dios le habla a Moisés que suba al monte para mostrarle toda la tierra prometida. Subió Moisés, vio toda la tierra
Y le dijo Dios, solamente la verás, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Por haberme desobedecido. Vienen adversidades, hermanos, a nosotros por nuestra desobediencia. Amén. Bueno, entonces aquí les costó a ellos su propia vida. Y esto pues podemos decir, oye, pues qué duro. La verdad es que sí, es muy duro. Y vemos nosotros en Hechos capítulo 5, ahí para los que apuntan nada más, vemos nosotros un pasaje de Ananías y Zafira, y que ellos también murieron. Dios les quitó la vida porque mintieron al Espíritu Santo. Amén. Herodes Agripa, hermanos, también ahí mismo en Hechos capítulo 12, usted que apunta, ya usted apunta, después lo lee. También, hermanos, él falleció, él murió, también Dios le quitó la vida porque no le dio gloria a Dios. Cuando él estaba arengando al pueblo y el pueblo empezó a decir, voz de Dios y no de hombre. Entonces, él no quiso poner en su lugar al pueblo, sino que se hizo ahora sí un Dios. Amén. Y dice la Escritura que vino un ángel y lo tocó y que fue muerto, comido por gusanos, desde adentro, por supuesto, hacia afuera, pero él en vida. ¿Hasta qué? Hasta que falleció, hermanos. Entonces, hermanos, pensar, ¿a poco Dios podría quitar la vida a alguien? Podría quitar la vida por desobediente, podría quitar la vida porque sigue en pecado, porque no se vuelve de su maldad. Y son cosas, hermanos, que nosotros podemos pensar y ver y decir, oye, como que no, como que yo no creo tanto así, como que ya estamos en otro tiempo, ya es el tiempo de la gracia, yo creo como que ya Dios no actúa así. Bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y dice que Él no muda, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo y bien puede obrar de una forma como a Él le plazca. Amén, hermanos. ¿Y todo para qué, hermanos? Para el bien de nosotros, porque nosotros vemos esto y pensamos que es malo. Moisés y Aarón fallecieron, nosotros decir, ay, que Dios, qué tan malo. No, es que era la santidad de Dios que estaba en juego y la orden de Dios y por el líder máximo del pueblo de Israel y el sumo sacerdote a su lado. ¿Para qué? Para que el pueblo se metiera en reglas, se metiera en cintura, se metiera ahí para ser una persona o gente recta en cuestión de lo que Dios le había dicho. Te dije esto, más sin embargo hiciste todo lo que no te dije. Las adversidades vienen a nuestra vida, hermanos, por nuestra desobediencia. Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Ahí se los van a estar poniendo, hermanos. Proverbios, capítulo 10, versículo 27, dice la Escritura, el temor de Jehová aumentará, ¿qué? Los días. El temor de Jehová aumentará los días. Dice, mas los años de los impíos, de los pecadores, serán acortados. Se lo voy a leer este mismo versículo en la traducción de lenguaje actual. Dice, quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado, el pecador, no vivirá mucho tiempo. Ahí está escrito. Proverbios, ahí mismo, capítulo 3, versículo 1. Lo voy a invitar a que usted vaya ahí junto conmigo. Proverbios 3, versículo 1, dice la Escritura, hijo mío, no te olvides de mi ley, de mis mandamientos, de mis preceptos, de mis ordenanzas, de lo que yo digo, de lo que yo he dejado estipulado, de lo que yo he dejado registrado, de lo que ha quedado grabado. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, los haga, no solamente los escuches, no solamente los memorices, no solamente los atesores, sino también hazlos. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? Te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando nosotros empecemos a obedecer la voz de Dios, cuando nosotros nos volvamos de nuestro mal camino. Entonces, yo les decía, a veces
Pensamos qué duro sería Dios que actuara de esa forma, y yo pienso que ya no actúa. Yo creo que eso ya fue en el Antiguo Testamento, ya fue en otro tiempo, ahorita ya es muy diferente. La pregunta sería, ¿por qué es diferente? ¿Porque en aquel tiempo no había celulares y ahora sí? ¿Por qué es diferente? Porque en aquel tiempo había televisiones, había radios, había carros, había aviones, había barcos grandísimos, y ahora sí. ¿Por qué va a ser diferente? El hombre es el mismo. La maldad sigue existiendo desde siempre, desde que entró el pecado. La maldad de aquel tiempo ahora también, y lo podemos decir, ahora la supera en número la maldad, porque hay muchísima gente ahora sí que antes. Hay más millones de gente que en aquel tiempo, pero la maldad sigue existiendo, el pecado sigue existiendo, la falta de respeto a Dios sigue existiendo. El no honrar a Dios, el no darle su lugar, sigue existiendo. ¿Por qué va a ser diferente? Porque ahora nuestras casas son distintas a las de aquel tiempo. Porque nuestra ropa, nuestro calzado también es diferente. Porque la ciencia ha avanzado. Hace tiempo, hermanos, una hermana se puso enferma, cayó en cama. La tuvieron que llevar al hospital y la tuvieron que trasladar a la capital para que fuera atendida. Y estaba muy mala, se puso muy mala. Tan mala así que ya los doctores habían dicho, simplemente hay que esperar a su muerte. Yo llegué a la iglesia, llegué al servicio en esa ocasión. Y antes de entrar a la iglesia, afuera yo me encontré a una persona que era familiar de esta persona, de esta hermana. Una persona que estaba consciente y bien informada de lo que estaba ocurriendo, pues ahora sí, con la hermana que estaba hospitalizada. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo sigue la hermana? Y me dijo él, no, dice, así me hizo. Ya dice. Y yo, que ya falleció. No, me dice, pero ya el doctor ya dijo que de hoy no pasa. Y a mí me sorprendieron sus palabras. Me sorprendieron porque a mí vino inmediatamente de que Dios tiene el control de todo. Y que si Él no lo permite, la puede levantar. Mas sin embargo, yo volví a decirle, ¿cómo dices? Y ella me dice, sí, dice el doctor dijo que de aquí, el día de hoy ya no pasa. Y le dije, bueno, y agarré, yo me metí a la iglesia. Y estando en la iglesia empezó el servicio, y cuando empieza el servicio y todo, yo me quedé con eso de parte de Dios, porque no somos nosotros, hermanos. Y agarré y fui con otros miembros de ahí de la congregación. Y no fueron muchos, fueron nada más, creo, que yo me acuerdo, fueron 2, un tercero a lo mejor. Pero yo les platiqué, digo, vamos a orar por la hermana. Me dijeron, sí, vamos a orar. Y agarramos y nos apartamos del templo y nos fuimos a un salón de clases. Y empezamos a orar y empezamos a interceder por esta hermana. Le estuvimos diciendo a Dios, Dios levántala, Dios ayúdala, sánala. Y estuvimos nosotros orando por buen tiempo. Que hubo un momento, hermanos, que yo sentí esa paz que solamente Dios nos da. Y que en ese momento yo ya no pude decir más nada porque yo sentí paz y tranquilidad. Yo ya no tuve necesidad de seguir orando y pidiendo por la hermana, sino que en ese momento dije, ya está hecho, o sea, ya fue, ya está. Y cuando uno piensa esto que yo les estoy diciendo y que yo les estoy relatando esto, pues son cosas así, en segundos o menos de segundos, porque la mente y todo lo que está uno viviendo es así. Y en ese momento, cuando pasa todo esto, que yo me quedo así ya en silencio y hasta abrí los ojos, agarré y volteé con los hermanos, y cuando yo volteé, también se habían callado, habían guardado silencio, y en el mismo tiempo que yo guardé silencio. Y cuando yo los miré, yo les dije, ¿qué ya? Y ellos me dijeron, sí, ya, pero así contentos y con una sonrisa. Le digo, pues ya, pues vámonos. ¿A dónde? Pues al templo, regresamos al servicio. Y cuando nosotros entramos al servicio, llegamos en el tiempo, hermanos, de que toda la congregación estaban orando, intercediendo también por la hermana.
O sea que cuando nosotros llegamos y entramos, la congregación estaba orando y estaba escuchando pues yo al hermano que había tomado lugar, y miramos, identificamos que estaban orando por la hermana. Y nosotros nos volteamos a ver nada más. Y nosotros ya queríamos decirle a la iglesia, hermanos, ya no oren, ya está hecho. Pero dijimos, no, vamos a esperarnos. ¿Por qué? Porque también están orando, o sea, vamos a dejar que termine. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Dios sana a la hermana. Dios hace un milagro a esta persona. Le quita la enfermedad, la levanta de la cama, la levanta de estar postrada. Regresa a la ciudad y regresa con nosotros. Empieza a congregarse. Sana completamente. Bueno, amén. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, cuando ella llega, le pide perdón a su esposo, porque andaba ella en infidelidad. Le pide perdón a su esposo. Su esposo la perdona y empiezan a caminar. A los días, ella volvió a su pecado, y a los días, no pasaron muchos días, ella falleció por la enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado ¿de qué? De ya no irnos más allá, cuando realmente a lo mejor nos perdemos completamente. La persona que obedece a Dios, que busca a Dios, que pone en práctica el consejo de Dios, dice la Escritura, yo te voy a alargar tu vida, yo voy a alargar, yo te voy a añadir años a tu vida. Ahora, si nos añade esos años a nuestra vida, qué bien. Y si no, ¿cuál es el problema? Vamos a estar con Dios. Pero estamos hablando de no meternos nosotros, ahora sí, por nuestra desobediencia, adversidades, meternos en adversidades. Aquí habla sobre que perdieron su vida. Otros por mentir al Espíritu Santo, otros por no darle gloria a Dios. Y lo que vemos también, hermanos, en la iglesia de Corintio, dice el apóstol Pablo, hablando sobre la cena del Señor, que había ya un relajo de cómo ellos participaban de la cena del Señor. Sí, cómo tomaban el cuerpo indignamente, la copa indignamente, cómo unos se emborrachaban, cómo unos se levantaban para comer, a otros no los dejaban sin comer. O sea que aquella fiesta de amor que se empezó a hacer en aquel tiempo perdió el significado. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30, se lo leo, por lo cual hay muchos enfermos, y está hablando el apóstol Pablo precisamente por esta situación, por lo cual hay muchos enfermos, porque están comiendo y bebiendo del cuerpo y de la sangre, ¿verdad?, de Cristo indignamente, por lo cual hay muchos enfermos, y esa es una adversidad, y debilitados. Una persona debilitada, una persona ya ahora sí confundida, una persona sin fuerzas, una persona sin esperanza quizá, o perdiendo su esperanza, y debilitados entre ustedes, entre vosotros. Y dice, y muchos duermen. ¿Qué es lo que dice? Por esta situación, dice el apóstol Pablo, muchos de ustedes ya han muerto, ya murieron. ¿Cuándo? Cuando pudieron haber seguido con vida. Hermanos, ahora yo les estoy diciendo esto para asustarlos. No, son pasajes que Dios nos muestra que han quedado registrados para nuestro ejemplo y para ayudarnos y animarnos a obedecer, a hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios pide, echarle ganas, agarrar ahora sí, ¿verdad?, las cosas de Dios más en serio, empezar a hacer las cosas como Dios quiere, empezar a caminar como Él nos dice, empezar a hacerlo, hermanos, porque si no lo empezamos a hacer nosotros, van a venir alguien más, lo va a empezar a hacer. Pero el problema es de que nosotros lo vamos a meter en adversidades por la desobediencia. Amén, hermanos. Bueno, vayamos a ver el punto 2. Y este es adversidades no por la desobediencia. ¿Ok? Adversidades no por la desobediencia.
Y este punto, hermanos, es muy importante, ya que muchos cristianos, al venirles una situación mala o una desgracia en sus vidas, piensan que es porque han hecho algo malo o están haciendo algo mal, cuando es ni una cosa ni la otra. Simplemente vienen desgracias a nuestra vida, ya que no estamos exentos, hermanos, de ellas. Amén. Cristo dijo que tendríamos tribulaciones en este mundo, persecuciones, pero que confiáramos nosotros en Dios, que confiáramos nosotros en Él, porque siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. En las buenas, en las malas, en las peores, en las excelentes, Cristo ahí está con nosotros. Entonces, si usted piensa, ¿sí?, que está batallando en su vida durante este tiempo, un tiempo, sea cual sea su situación, y cree que es porque se ha portado mal en un pasado y hasta la fecha posiblemente está haciendo ese mal todavía y que por eso está en una adversidad, porque puede ocurrir de que usted ahorita en este tiempo esté en esa adversidad y usted esté pensando, algo hice yo mal, o por este pecado, o por esta maldad, o uno empieza a recordar, o empieza a ver y empieza a pensar y decir, ¿por qué estoy en esta situación? Cuando nos podemos dar cuenta que estamos caminando y avanzando bien delante de Dios, pero son adversidades que vienen en nuestra vida y no son por nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona le dice a otra, ya viste a fulanito de tal, ya miraste al hermanito, ya miraste a la hermanita que anda muy mal. ¿Sabes qué? No da una. Hombre, le ha llovido sobre mojado a la pobre. ¿Qué le responden? Ha de andar en pecado, ha de haber hecho algo mal y por eso está como está. No, hermanos, no tiene nada que ver. Pueden venir a nosotros desgracias no por nuestra desobediencia. Cristo las pasó, las vivió, y Él nos dijo, a ustedes van a venir cosas que van a ser adversas, calamidades, cosas que no les van a agradar, cosas que ustedes van a batallar con ellas. La misma gente va a hablar mal de ustedes, los mismos de su familia los van a criticar, los van a juzgar, los van a señalar, y no porque están desobedeciendo, sino porque están viniendo a la iglesia, porque están aprendiendo de mí. El padre se va a enojar contigo, la madre se va a enojar contigo, o el hijo se va a enojar con el padre o con la madre, o el hermano con tal hermana. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios pide. Van a venir adversidades a nuestra vida y estamos viviendo adversidades hasta este tiempo por obedecer a Dios. Hoy en este tiempo todavía hay gente allá afuera que nos señala. Hay gente que todavía se burla de nosotros, se ríe de nosotros, habla mal de nosotros. Hay gente que no quiere juntarse con nosotros, hay gente, es más, que no quiere ni siquiera visitarnos a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, ¿no? Por estar con Dios. Parte de nuestra familia, familiares, dejan de visitarnos, dejan de ir a nuestra casa. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, hermanos. Entonces nosotros podemos vivir adversidades no por nuestra desobediencia. Veamos el apóstol Pablo qué es lo que dice en 2 Corintios 11:23. Dice la Escritura: ¿son ministros de Cristo? Y pone entre paréntesis, ¿verdad? Dice: como si estuviera loco hablo. ¿Por qué? Porque si uno sigue la secuencia, dice el apóstol, ahora yo les voy a hablar de mí, pero les voy a hablar como si yo estuviera loco. ¿Por qué? Porque realmente no quiero decir nada de lo que les voy a decir para que ustedes piensen que yo les voy a presumir. No. Por eso dice el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo. Dice, ¿son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, y luego dice él, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he recibido el castigo de los judíos, 39 azotes.
25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, en viajes, muchas veces, en peligros. Escuchen bien el versículo 26, fíjense todos los peligros, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Muchas veces nosotros estamos trabajando y nos estamos fatigando también, y son adversidades en nuestra vida, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, no como, no he comido, en frío y en desnudez, he tenido frío porque no tengo cómo cubrirme, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Parte de todo esto, dice el apóstol Pablo dice, he padecido la preocupación por todas las iglesias. Todavía uno se puede preocupar, hermanos, si es una adversidad para nosotros, estar viviendo de una manera, de otra forma, cual sea nuestra situación, en el sentido que estamos bien, pero aún estamos preocupados. ¿Por qué? Por hacer las cosas bien delante de Dios, por hacer bien las cosas aquí en la iglesia, la obra de Dios, por portarnos bien, por preocuparnos no solamente por nosotros, sino por los demás. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo se enfermaba, ¿sí o no? Ahí lo dice él, ¿quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? También me enojo, también me molesto cuando veo a los hermanos que están siendo perseguidos, cuando veo a los hermanos que están siendo abusados, cuando veo a los hermanos que están siendo engañados. Yo me molesto, yo también me enojo. Y todo lo que nosotros estamos aquí o acabamos de leer, ¿le pasaba o le pasó al apóstol Pablo por su desobediencia? No. Nosotros, hermanos, podemos estar viviendo adversidades por nuestra obediencia. Usted y yo podemos estar pasando ahorita necesidades, dificultades, cosas no agradables, pero no es por nuestra desobediencia. Ahorita ya hablamos sobre adversidades, pero por nuestra desobediencia. Y nosotros podemos y debemos identificar si estamos pasando alguna adversidad en donde, ahora sí, cabemos. ¿Por nuestra desobediencia o no por nuestra desobediencia? Y no, sin embargo, es adversidad. Amén. Bien. Muchas veces vamos a pasar adversidades por nuestra obediencia, en otras palabras. Y como les decía ahorita, en la familia, en el trabajo, con los compañeros, los jóvenes que están aquí en la escuela, los grupos que se llegan a hacer, las personas que nos rechazan, o sea, todo por estar aquí en la iglesia, todo por seguir a Dios, todo por seguir nosotros avanzando. Bueno, hoy en día también, hermanos, están siendo muchos hermanos de nosotros en diferentes partes del mundo, están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo acorralados, los agarran, los golpean, los maltratan, les dan de golpes, los matan, hermanos. ¿Por qué? Porque son cristianos. ¿Por qué? Porque les gusta hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque se portan bien, porque hacen bien a la gente. Fíjense nada más cómo están las cosas y cómo el mundo está todo volteado. Hoy en día están padeciendo estos hermanos, y si usted ve las noticias, se puede ver también que aquí en México, en nuestro México, en Chiapas, siendo perseguidos los hermanos. ¿Para qué? Para matar al pastor. Lo van y lo buscan con machetes, lo van y lo buscan con piedras. En Brasil, yo les decía, creo que fueron
15 iglesias, ya ahorita no recuerdo el número, que echaron abajo, las tumbaron, las derribaron. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hacen eso? Porque los hermanos estaban en desobediencia. No, hermanos, usted y yo podemos pasar entonces adversidad, pero no por nuestra desobediencia. Y ahorita en cuestión de esto, hermanos, podemos pensar como algunas veces nosotros lo hemos escuchado y decir, oye, nosotros aquí estamos en la gloria. Estamos en la gloria, estamos bien cómodos. Pero por cualquier cosita nos quejamos. Pero bueno, ese es otro asunto. Mejor vamos a dejarlo ahí. Pero ya lo dije. Bueno, estamos viendo adversidades no por la desobediencia. Veamos el capítulo 1 de Job. Voy a invitar a que vaya y me acompañe al capítulo 1 de Job. Dice la Escritura: hubo en tierra de Uz, ¿verdad?, en la ciudad de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto. Y dice también temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos, ¿verdad?, varones, y 3 hijas. Su hacienda, fíjese lo que él tenía, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, muchos esclavos o mucha gente que lo servía. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, fíjense, cada uno en su día, o sea, a cada quien le tocaba hacer una fiesta, una pachanga para reunirse, porque dice, sigue diciendo el versículo 4, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Sí? Entonces hacían fiestas, invitaban, y entre eso pues ahí se alegraban, podían comer, quizás hasta bailar, quizás embriagarse. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, una vez que ya se terminaba cada fiesta, Job enviaba y los santificaba, o sea, les mandaba decir, vengan. Y dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía, dice, holocaustos conforme al número de todos ellos, 10 holocaustos por hijo, 7 varones y 3 mujeres. Porque decía Job, él pensaba en sí, quizá habrán pecado mis hijos. ¿Dónde? Pues en la fiesta. ¿Dónde? Ahí en la pachanga. ¿Dónde? Ahí en la embriaguez. ¿Dónde? Ahí, ¿verdad? Cuando se reunieron. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado, ofendido, ¿verdad?, contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días, cada vez que hacían fiesta, Job los mandaba a llamar, los mandaba a traer y ofrecía holocausto para santificarlos delante de la presencia de Dios. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios o los ángeles de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Órale. Vino también ahí Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? No lo has considerado, no lo has contemplado, no lo has visto. ¿Cómo es este varón para conmigo? Una persona recta, una persona obediente, una persona temerosa de Dios, una persona que agradaba a Dios, que hacía lo que Dios le decía. 9. Respondiendo Satanás a Jehová o a Dios, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso él te respeta nada más así, de balde? Me sigue diciendo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, lo has protegido, lo has cuidado, lo has, ¿qué dice? Cercado.
O sea, ¿cómo pues no te va a respetar? ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo no va a ser agradecido contigo? Sigue diciendo el versículo 10. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Lo que él hace prospera. Por tanto, sus bienes han aumentado, dice, sobre la tierra. Dice, ¿cómo no va a ser, dice, una persona temerosa y agradecida de ti si le has dado todo? Todo. Le has dado hijos, le has dado tierra, le has dado ganado, le has dado riqueza, le has dado siervos. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema, si no te ofende, ¿verdad? Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dice Satanás a Dios? Quítale todo. Empieza a que le vaya con problemas, que empiece con dificultades, a ver si no blasfema en contra de ti. Que suave, dice Satanás, le tienes todo, le das todo, lo que hace prospera, es el más rico de ese lugar. ¿Por qué? Porque tú lo cuidas, porque tú lo guardas. ¿Y cómo no lo iba a guardar y cómo no Dios no lo iba a cuidar si era una persona temerosa de Dios? Un varón perfecto delante de Dios. Pero Satanás le dice, quítale eso y vas a ver que va a blasfemar, te va a maldecir. Versículo 12, la respuesta de Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué le dijo? Era, todo lo que tiene está en tu mano, Satanás. Haz lo que quieras con él, pero a él no me lo toques. A él no me le hagas nada. Haz lo que tú quieras con lo demás. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, estaban en su fiesta. Vino en casa de su hermano el primogénito, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Lo leo de nuevo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino, dice, en casa de su hermano el primogénito. Era donde estaba la fiesta, en el hermano mayor. Versículo 14. Y dice, y vino un mensajero a Job, uno de sus sirvientes, y le dijo a Job, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron, dice, los sabeos, o sea, los enemigos, y los tomaron. Y mataron, dice, a los criados a filo de espada. Solamente, dice, escapé yo para darte la noticia. Ahí ya empieza. Le quitó ya los bueyes y las asnas. Versículo 16. Aún estaba hablando, aún todavía no terminaba de decirle este mensaje a Job, cuando vino otro siervo que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, ¿verdad? En contra de las ovejas, en contra pues también ahora de los pastores, acá dice arriba de los siervos. Ahora también, versículo 17. Todavía todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos, otros enemigos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Ya no tiene camellos tampoco, ya no tiene ovejas, los criados están exterminando. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, dice, las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, sobre tus hijos. ¿Y qué? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Pon tu mano contra todo lo que tiene, pero él no me lo toques. Satanás dice, vas a ver si no blasfema en contra de ti. Le has dado todo. Versículo 20. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto, o sea, en señal de dolor, de tristeza. Dice, y rasuró su cabeza, ¿verdad? Se cortó su cabello y se postró, dice, en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Versículo 21, y dijo, cuando estaba adorando, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué está diciendo Job? Sin nada he venido a este mundo y sin nada me iré. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Versículo 22. En todo esto no pecó Job. Aun cuando le pasó toda esta calamidad, toda esta adversidad, toda esta desgracia, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, hermanos, no pecó, no se enojó con Dios, ni le echó la culpa. ¿Cuántas veces nosotros nos enfadamos con Dios? La gente se enfada con Dios, la gente se molesta con Dios. ¿Por qué? Porque no le hizo esto, porque no le hizo lo otro, porque no le hizo lo que le pedía. Se enojan, se enfadan. Maldicen a Dios, se enojan con Dios, pecan en contra de Dios. Aquí dice la Escritura, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Mucha gente, hermanos, hoy en día le echa la culpa a Dios por su desgracia, por su infortunio, por su desdicha, por la adversidad. Cuando nosotros estamos viendo aquí un varón perfecto delante de Dios, que pasó adversidades no por su desobediencia. Entonces, muchas personas están ahorita así y están enojadas en contra de Dios. Pero hermanos, también esa es otra cosa, es otro asunto. Pero como les dije ahorita, ya se los dije también. Versículo 1 y el 8 dice, Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso Job le sucedió todo esto por su desobediencia? No, sabemos que no. Y nosotros, hermanos, debemos de identificar nuestra adversidad. ¿Por qué estamos pasando esa adversidad? ¿De dónde viene esa adversidad? Quizás no la entendamos, no la comprendamos, quizás no sepamos qué hacer, cómo salir de ella, cómo avanzar. Pero podemos identificar posiblemente con la ayuda de Dios si es por nuestra desobediencia o simplemente es una adversidad que viene a nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a ver el punto 3 y con este nosotros vamos a concluir en este punto. Adversidades para dar mayor y mejor fruto. Adversidades para dar mayor y mejor fruto. Y sin lugar a dudas, hermanos, las adversidades a todos nosotros nos hacen más fuertes, nos hacen mejores personas. Pero si nosotros actuamos con la actitud correcta, porque si no, hermanos, van a hacer todo lo contrario. Así que si usted y yo nos encontramos en adversidades, vamos a sacarles provecho, vamos a sacarles jugo. ¿Para qué? Para volvernos personas nosotros más fuertes, para ser personas más idóneas, más capaces, para lo que vamos a vivir más adelante. Santiago 1:2 dice la Escritura, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de adversidades. Yo se lo estoy leyendo ahorita, hermanos, en otra versión. Hermanos, dice, en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de adversidades. Imagínense, todo lo contrario a lo que nosotros podemos sentir cuando estamos en problemas, en adversidades. ¿Verdad que nadie de nosotros nos ponemos a brincar de gusto porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades? Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de adversidades. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen, ok. ¿Esa versión es la 60?
¿No? Ok, gracias. Sigue diciendo el versículo 3. Aquí lo tomé y lo hice, hermanos, con las definiciones correctas del griego. Versículo 3 dice, porque su fe es probada en medio de las adversidades. Cuando tú te encuentras en adversidades, hermanos, debes de sentirte feliz. ¿Por qué? Dice, porque tu fe es probada en medio de esas adversidades. Y cuando esto ocurre, produce en ti resistencia. ¿Qué es lo que provoca en nosotros la prueba, la adversidad? Cuando es probada nuestra fe, que nosotros sigamos adelante, que nosotros perseveremos, que nosotros no nos quedamos con las manos o los brazos cruzados, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos sin hacer nada, sino al contrario, fortalecernos y seguir hacia enfrente, porque su fe es probada en medio de las adversidades y cuando esto ocurre, producen ustedes resistencia. Versículo 4. Por lo tanto, deben resistir las pruebas hasta el final. ¿Estás en adversidad? ¿Estás en problemas? ¿Estás en dificultades? Espérate, termínala bien, acomplétala. No salgas huyendo, no tires la toalla, no la dejes allí, persevera hasta el final, para que sean mejores y completos, dice la Escritura, para que ustedes sean maduros, para que nosotros seamos maduros. ¿Qué es lo que hace las adversidades en el cristiano? ¿Y qué es lo que debe de hacer en el verdadero cristiano? Fortalecernos, hermanos. Ya miramos las adversidades por nuestra desobediencia, adversidades no por nuestra desobediencia, pero aquí estamos hablando de adversidades para dar mayor nosotros y mejor fruto. Amén. Y la adversidad, hermanos, al fin Dios le saca jugo y nos hace un bien, nos hace más fuertes. Los problemas que usted ya vivió, los problemas que yo ya viví en el pasado, que los afrontamos y que salimos de ellos, nos fortalecieron. Ese mismo problema viene estos días y ya no nos hace el mismo daño que nos hizo al principio. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, porque ya lo sabemos y ya sabemos qué debemos de hacer o cómo hacer. ¿Para qué? Para no estar allá tirados como estuvimos en un tiempo llorando, preocupados, afligidos, sin dormir, en desvelos, ¿verdad? Que nos robaba el sueño, la preocupación, todo lo que estábamos nosotros pasando. Y en este tiempo viene aquella dificultad y nosotros ya la sabemos resolver, ya sabemos cómo nosotros comportarnos. Y eso yo se los decía un tiempo atrás, que si le pasaba algo al carro mío, yo me ponía a arreglarlo, y al momento de arreglarlo, pues yo me quebraba la cabeza porque yo quería arreglarlo, pero al momento de yo saber cómo hacer y de qué manera resolverlo, ya cuando venía ese mismo problema más adelante, yo no me preocupaba. Ya no tardaba tanto tiempo en arreglarlo, ya no tardaba días, ya no tardaba horas, ya no tardaba mucho, que fue al principio. ¿Por qué? Porque es una adversidad, es algo que ya pasé, que ya viví, que ya aprendí. Y las adversidades, hermanos, en nuestra vida debe de ser lo mismo para con Dios. Lo que usted y yo estemos pasando, ya vivimos atrás, traerlo aquí ahora y decir, ¿por qué me estoy comportando de otra forma, de otra manera? O de la misma manera como al principio, si yo ya lo viví. Si yo ya lo pasé, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy sufriendo de nuevo? Si ya pasé la misma situación hace años, quizá atrás. Las pruebas nos fortalecen. Las adversidades, hermanos, a nosotros nos hacen dar mayor y mejor fruto. Vamos a ver, para irnos a la recta al final, en Juan, capítulo 15, versículo 1. Versículo 2. Vamos a ver estos pasajes, este pasaje y terminamos. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera, yo soy la planta de uvas, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, mi Padre es el viticultor y es quien me cuida, es quien la cuida, es quien me protege, la que me riega. Bueno, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano, rama significa, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, o sea, lo cortará. Toda rama que en mí no lleva fruto, dice, la cortará, la quitará, ¿verdad? Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
Y esta palabra de limpiar, hermanos, es podar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien, ahí está el pasaje. Y me quiero enfocar en el versículo 2, en la segunda parte, en donde dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará. ¿A quién va a limpiar? A la rama que está llevando fruto, y la va a limpiar, la va a podar, dice, para que lleve más fruto. Bueno, yo me di a la tarea de buscar respecto de por qué podar la viña, y encontré, hermanos, que el propósito del viticultor, ¿sí?, al podar las ramas, o la persona que cuida de la mata de uvas, al momento de podar las ramas, es con el fin de que dé más fruto, y es lo que dice la Escritura. Entonces ellos también lo hacen por ese motivo, o más bien Jesús tomó esa ilustración para que ellos entendieran mejor, y nosotros podemos entender. Nosotros no tenemos una viña, nosotros no tenemos matas de uvas, no tenemos vid. En aquel tiempo se daban en muchas partes, y la gente conocía y sabía de qué Jesús estaba hablando. Nosotros a veces nos quedamos así como en blanco. ¿Por qué? Porque es algo que no es de nuestra cercanía. Pero dice la Escritura, o lo que dice Jesús, es lo mismo que hacen los viticultores el día de hoy, que podan las ramas o los pámpanos de la vid para que den más fruto. ¿Ok? Los viticultores, hermanos, podan las ramas con el fin de que los racimos de uvas sean más grandes y de mayor calidad también. O sea, no solamente los podan y ya, sino que los podan para que dé más fruto, pero para que también la uva sea más grande y de mejor calidad. Y estamos hablando de fruto mejor. Entonces nosotros podemos pasar adversidades para dar mejores frutos y de mejor o de mayor calidad. También, hermanos, la poda, aquí donde dice, y mi Padre lo limpiará, el griego es podar. Bueno, al momento de la poda del viticultor, representa, hermanos, más bien para nosotros, la poda representa la adversidad. Quienes llevan fruto, o quienes están llevando buen fruto, están caminando bien con Dios. Mas, sin embargo, Dios viene y también los poda. Y el podar es una adversidad. El podar también sentimos dolor. El podar también viene y hay daño. Hay algo que sentimos. Pero ¿cuál es el fin de Dios? De dar mejor fruto, mayor fruto, fruto con calidad. Bueno, también, hermanos, el viticultor poda las ramas para asegurar la cosecha del año siguiente. Hermanos, Dios nos va a estar podando. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Aquí los viticultores lo hacen ¿para qué? Para asegurar que el próximo año haya también fruto. Dios nos poda ¿para qué? Para que el día de mañana también demos fruto. Y un fruto mayor, un fruto bueno, un fruto de calidad. Ya no el mismo fruto que tenemos ahorita, sino mejor y mayor. Nosotros los que pasamos aquí por los sembradíos de los árboles de las nueces, en cierto tiempo están la gente podándolos. Y hermanos, cuando usted llega a ver esos árboles que ya están podados, usted los ve bien pelones, la verdad. Pelones, y uno dice, ya, estos se pasaron. O sea, se pasaron de más. O sea, dejan el árbol bien triste. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, cuando viene el tiempo de la nuez, están frondosos y llenos de fruto. ¿Llenos de qué? De la nuez. Y después, no es el mismo cantar, vuelven a podarlos. Nosotros, hermanos, vamos a ser podados cada vez que Dios requiera podarnos. Y son adversidades. ¿Para qué? Para dar mejor y mayor fruto, fruto de calidad. Cuando una rama es podada, no solo da uvas grandes y de mayor calidad, sino que también hace, escuche bien, se lo leo de nuevo, ponga atención, mire. Cuando una rama es podada, no solo da uvas grandes y de mayor calidad, sino que también hace que tengan mayor resistencia a las plagas. ¿Eso es lo que hace el viticultor?
No solamente es podar y punto, no, sino que también la uva, el fruto, sea más fuerte, más resistente. ¿A qué? A las plagas. Si nosotros lo traemos a lo espiritual, el fruto que nosotros daremos, vamos a resistir a las adversidades con facilidad. Vamos a resistir con mayor facilidad a los problemas. Vamos a pasarlos por alto, quizá, no en el sentido de dejarlos pasar sin resolver, no, sino que no nos harán daño, así como viene a hacernos daño, así como viene el enemigo, así como viene Satanás. Vino en contra de Job y en un solo día, en un solo instante, en un solo momento, porque todavía no terminaba un siervo de decirle lo que le había ocurrido, cuando ya llegaba el otro y le decía la otra calamidad, y todavía no terminaba de decir el mensaje, cuando llegó el otro y le decía la calamidad que había pasado, en un solo momento. ¿Pero por qué resistió Job? Por ser una persona temerosa de Dios, por ser un varón perfecto delante de Dios, por honrar al Señor, por obedecer sus estatutos, por agradarlo a Él. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, usted y yo vamos a tener adversidades en nuestra vida. Estemos en desobediencia o no lo estemos. Pero hay que tener mucho cuidado de no estar en adversidades por nuestra desobediencia, hermanos. Si ya es por nuestra obediencia o si ya es para dar mejores frutos, bueno, eso es mejor, hermanos. Así que Dios nunca nos deja de tener, bueno, Dios nunca dejó de tener el control, ¿verdad?, sobre Job. Tampoco lo va a dejar de tener sobre nosotros. Aun cuando Job se metió en adversidades, él tenía el control. ¿Quién mejor? Con los que obedecen a Dios va a tener mayor control. Amén, hermanos. Así que, hermanos, pues vamos nosotros a orar. Hay que ver y tener cuidado respecto a lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, qué es lo que tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer, por qué volvernos a Dios, por qué pedirle a Dios quizá perdón por la adversidad que quizá nosotros estamos viviendo, en el sentido de que nosotros nos metimos. Hemos visto, hermanos, la obediencia y las adversidades. Así que, hermanos, vamos a orarnos. Amén. Cierra sus ojos y pídale a Dios allí que le ayude.